Venezuela, el país donde pasa de todo y no pasa nada. Ay, yo estoy súper feliz y complacida de estar en esta primera edición del podcast de Globovisión y además estoy con tres amigos. ¿Por qué no? Porque yo creo que en la política no hay enemigos. ¿Qué cree usted, señor Kiko? Bueno, chico, pero es que quiero aquí, yo me siento feliz, estoy con mi amigo Daniel Ceballos, estoy con mi amigo Con Super Wolverine, Kiko. mira, Wolverine se cortó el pelo. Ay, ay, ay. Bueno, pero yo lo veo guapo, yo no sé tú, María Carolina, está la más controversial de todo el tema de las primarias, la señora María Carolina Uzcategui. Hola Indira, un placer estar aquí. De verdad que esto es algo nuevo para todos nosotros. Creo que estamos iniciando un proceso desconocido para todos. Bueno, pero es que lo que es desconocido es el espacio. Pero al hablarnos y al entendernos tiene que ser algo del día a día, por encima de las diferencias, porque además, aún con mi gran amor, ustedes saben que Kiko es mi amor perdido, con mi gran amor Kiko, yo tengo diferencias, porque la diferencia es normal, la vida es así, la vida es de matices, la vida no es blanco y negro, señor, o sea, aquí de todo. Es que Pero tú háblame. tienes unas cosas en el cuerpo que yo no tengo. Bueno, pero esas son, y las mías son naturales. Yo soy así de fábrica. Debo señalar que aquí en No, este panel... mira, ella no es de fábrica porque en las redes la ponen cuando era gordita. Y toda Bueno, la cirugía de eso que se también, metió. de eso también vamos a hablar hoy aquí, porque es que la política, ese es el reduccionismo de la política. Y esto trae a la mesa dos cosas que también yo sigo mucho en las redes a Daniel y he seguido los últimos mensajes también de María Carolina Uzcategui, y el tema de que te ataco en lo personal porque no tengo cómo debatir argumentos. Y eso yo creo que tiene que ser también parte de la discusión. Pero no sé, a mí me invitaron aquí a hablar de primaria. Señor Daniel, ¿qué opina usted? Bueno, yo estoy muy conteste con el planteamiento que haces de la descalificación, haciendo uso de estos mecanismos que hoy tenemos de tecnología, sobre todo las redes sociales, que son el lugar en donde el odio va y viene, pero bueno, siempre hay personas más moderadas que son capaces de guiar a una dirección mejor y con una mejor voluntad, porque siento que todos tienen que expresarse y es normal en un país como el nuestro, que ha vivido 23 años y más años de estas tragedias en lo político, en lo económico, en lo social, y que tienen por dentro una cantidad de cosas que no podían decir y hoy pueden decir en las redes sociales. Entonces, yo opto por la posición de tolerante. Y me valido a mí mismo. A mí no me validan desde afuera, no me valida un comentario. Yo me valido a mí mismo y quisiera ser compasivo y comprender que ese venezolano que se expresa en el odio es un venezolano al que hay que prestarle atención, al que hay que abrazarlo, hay que mostrarle una alternativa, hay que decirle, mira, esto no termina aquí, esto no termina mañana, el sol sale de nuevo. Y a pesar de que todo te diga que no puedes, sí se puede, sí podemos lograrlo. Y es ahí en donde creo que hay que apostar a esa posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta, mejor. Y con respeto. Claro. Mira, Indy, la gente que nos está viendo, yo antes era catire de ojos azules. Era Eso no te lindo, lo cree ni mira, tu abogado. amado. Es más, El gané un podcast de la concurso. mentira. No, gané un concurso como el hombre más sexy de Venezuela, pero me he vuelto chocho. El COVID te dejó así. Fíjate, yo no estoy moderado, yo no soy moderado, yo lo que soy es chocho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Fíjate, vamos a hablar de las primarias. Sí. Permítame introducir el tema. La primaria es un ejercicio de votación democrática mejor que los cogollos. O sea, los cogollos están pasados de moda y las primarias en Argentina, en Chile, en Colombia son constitucionales porque al final de cuentas la gente en ellas se expresa no solo por el candidato a clasificar en primera o segunda vuelta, lo que sea, como en la Argentina o en Chile. No, sino que puede votar por sectores. En Colombia hubo primarias y en Chile también, de la derecha, de la izquierda, del medio y del centro. Y de manera que la primaria no es mala, tampoco es mala la campaña que desarrolla, los mítines,
los discursos, la presencia en programas, la propaganda, los memes, las comunicaciones, porque un país que está tan deprimido, tan triste, pues la primaria emociona, pues da noticias a cada rato. Esta primaria nuestra es más show que otra cosa. Y eso es bueno, eso no es malo. Y también el hecho de que la oposición, un sector de ella, simplifique los candidatos, los 200 candidatos, eran 52 y con Daniel Ceballos el 53. ¿Tú fuiste candidato a la primaria? No. No, él va a fue ser considerado candidato. candidato presidencial. Daniel va a ser Mira, no candidato. estás mal sentada ahorita. Está cerca del poder. Bueno, vamos, déjame animarme ahí que se me... Mira, entonces, claro, elimina de esos 200 candidatos, pues reduce. Pero la primaria no es necesariamente buena en un país como el nuestro, donde tiene un gobierno que tiene 24 años. Mira, yo te voy a parar ahí porque creo que... Párelo. Porque la primaria como mecanismo es el reflejo de la crisis de los partidos políticos, de la crisis del sistema representativo, de la crisis de la muerte de la política. Porque hoy la gente quiere ser protagonista, quiere participar, quiere opinar, quiere tener voz, quiere tener votos. Pero nuestro sistema representativo escoge jefes y los jefes se olvidan de que han sido puestos en esos cargos por la gente. Entonces, se rompió en el tiempo ese mecanismo entre el votante y el cargo. El cargo no es más que un peso, es una carga. Pero esa carga... Es una carga, no es mi hermano, como la canción. Sí, entonces fíjate, lo que hay que recuperar son los mecanismos que nos permitan poner en cintura a esos jefes, porque no son cargos, ahora son jefes. La voluntad me la dio el pueblo y ahora soy capaz de hacer y de deshacer sin ningún tipo de control. Entonces, la tecnología, las primarias, mecanismos que permitan intervenir y hacer contrapeso de esos jefes, de esos caciques, hay que apoyarlos. Ahora, el punto es, ¿qué está detrás del mecanismo? Ahí es donde está mi punto. Entonces, yo que viví, por ejemplo, la salida, y hoy escucho hasta el final, a mí eso se me parece a una estrategia de máxima presión de nuevo para llevar a los venezolanos a confrontarse. No, mira, Eso y vamos a hablar. el otro tema muy importante, esos caciques, esos jefes de los que tú hablas, siguen siendo los mismos después de 25 años. Correcto. Y no es posible que la primaria del 2012 tuviese unos candidatos que ahorita repiten como si fuesen los nuevos de la película, los novatos, los debutantes. Eso tampoco, eso habla muy mal del liderazgo o de los espacios que se le pueden abrir al liderazgo venezolano. Ahora, María Carolina, tú apoyaste el proceso de primaria, de hecho, formaste parte de la comisión. Cuando tú te metes en la comisión, tú la haces pensando en que tú de verdad pensaste que eso iba a ser como los cónclaves, la hermanita, la caridad y que todo iba a ser bonito. Mira, lo que pasa es que yo participé en la primaria del 2012. Yo fui presidente de O sea, la tú Junta eres Regional de pro-primaria. Primaria. Yo soy pro participación. Yo creo, y eso lo hemos evidenciado en todos los espacios posibles en este país, cada vez que el pueblo venezolano decide participar de manera masiva y contundente y con objetivos claros, logramos cambios. Mira, pero yo voy a disentir de Daniel Ceballos, le voy a dar una pela aquí. Ay, no, por favor, Dale, no me lo bueno. maltrates, que ahora que me enteré que va a ser candidato y que Candidato tratarlo presi- bien, vale. Fíjate, el tema de la primaria es que en un país como este, en esta situación que estamos viviendo, la primaria es conflicto. Y el tema venezolano pasa por una discusión sobre el conflicto. Ahí en la teoría, en la filosofía, Hegel sostenía que la historia de la humanidad se movía alrededor del conflicto, y más la lucha de clases, que era un conflicto. Pero no siempre el conflicto es la solución al problema político, y tú lo ves en Sudáfrica, lo ves en Chile, lo ves aquí en Venezuela con el pacto de Punto Fijo. El acuerdo es parte también de la solución de los conflictos. Y en Venezuela era preferible, antes que un conflicto donde la oposición se insulta, se degrada, se pone a pelear, no discute la política, sino el tema de los candidatos. Y candidato no es gente. En vez de discutir la política, como hicieron los chilenos con la concertación, bueno, vamos a derrotar a Pinochet en el referéndum, no en base a una denuncia permanente de la violación de los derechos humanos, la muerte, sino vamos a plantearnos una estrategia de alegría,
optimismo, de positivo, de reencuentro del pueblo chileno, y así ganaron. Nosotros debemos partir de la política. Vamos a ver cómo le ganamos a esta gente después de 24 años. Primero analizando los errores que se han cometido, que tú los acabas de señalar. La salida, el radicalismo Maduro no aguanta más. El corto plazo. Sí, el cortoplacismo es ese. Eso era lo primero que había que discutir. Por ahí no es. Porque si tienes 24 años metido por ahí, no logras tu objetivo, algo pasa. Correcto. Entonces había que discutir la política. Bueno, ¿y cómo hacemos? Porque la gente, 70% de la gente dice que no está de acuerdo con los políticos, con los viejos y tradicionales liderazgos, y quiere otra cosa, y porque está cansada del conflicto. Yo hubiera discutido la política. Es que se abandonó el ejercicio político en el país, y eso es verdad. O sea, fíjate lo que tú estás hablando del ataque que recibimos quienes tenemos el pecado mortal de disentir o de opinar en las redes. O sea, inmediatamente nos descalifican de la manera más soez posible. Jamás nadie discute tus argumentos. Jamás nadie va a debatir, porque es preferible asesinar, descalificar a quien opina, que debatir lo que piensa. Mira, yo le quiero hacer una pregunta a Kiko, porque sabes que el Jenny dice pero que está pero dame tu opinión, no te vengas, no te me metas a Pregúntame, porque tú sabes que tú eres aquí la escandalosa eres tú. Pregúntame. Así que tírame un escandalito. Yo después que descubrí que yo era controversial, me gusta ese papel. Por eso, aunque la vida tírate privada una cosa de esas horribles que tú te tiras para que las masas se emocionen. Como por ejemplo, a ti te encanta cuando yo digo que María Corina es la señora Fospuca, a ti te encanta eso. Pues que ella lo que anda recogiendo puro refrito, basura, puro discurso del pasado. No vale. Este país se cansó. Mira, del Carmonazo aquí no ha habido una sola estrategia por parte de la oposición efectiva para desalojar al chavismo del poder. Y es lo que tú estás diciendo. Vamos a una primaria, vamos a esto, vamos. Siempre es el vamos, pero nunca se toman el tiempo para discutir, que ahí coincido plenamente contigo, discutir la política. Discutir lo que se ha hecho, que hemos hecho mal en 25 años, porque no hemos sido capaces de promover el cambio que el país espera, porque este país, esto hay que decirlo, está esperando un cambio. Dios mío, ya va, me pongo nerviosa, pues yo también, ¿qué? Entonces... porque te está tirando besos el jefe. Así cualquiera, sí. Ay, no vengas con eso, porque después ya les voy a echar otro chisme por ahí, pero mira, ¿qué es lo que quieres tú que yo diga? Que la primaria como está diseñada hoy va rumbo al fracaso. Que la primaria como se diseñó desde un principio no tuvo de verdad el objetivo, la finura política, la afinación política para darle a un sector de oposición que quiere cambio un candidato o una candidata capaz de ir a confrontar al chavismo políticamente, electoralmente. Eso es lo que hay que decirle al país, y que hoy la primaria está secuestrada por un sector del extremismo político, lamentablemente, que para lo único que quiere la primaria es para convertirse en la jefa o el jefe de la oposición y le decía a los gringos, aquí estoy yo, apóyame a mí, dame la plata a mí, yo sí voy a sacar a esta gente de Miraflores. Entonces, Ceballos, dale ahí. Mira, pero que le dé al tema, me da a ti. A mí. Dale. Bueno, yo ¿qué tienes tú contra Indira que tienes que la maltratar? Que él me está buscando novias de hace rato. Sí. Yo creo que la primaria tiene muchas agendas que no conocemos. Es verdad. Eso es cierto. Y cuando uno está en medio de un mar de agendas, sobre todo que buscan los intereses particulares, pues es muy difícil que de ahí surja una propuesta para el país. Yo creo que ¿qué puede salir de ahí? El jefe de ese sector, que está bien que salga el jefe de ese sector, pero en donde no estoy de acuerdo es que ese sea el jefe de todos los que estamos en desacuerdo o que con el gobierno o que queremos un cambio. Entonces, está ahí. Pero además, Daniel, habría que hablarle claro al país y decirle pero no lo van a hacer. Que se está escogiendo una nueva dirigencia de la oposición, claro, es entonces, válido, pero no un candidato, Claro, pero díganlo. Es correcto, está muy bien. Entonces, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, es un liderazgo cobarde. porque es un liderazgo que apuesta a seguir manteniendo al país en la camisa de fuerza, gobierno, oposición. Porque el gobierno, así como encontró un nicho para hacer gobierno, para hacer chavismo, para hacer madurismo, para hacer izquierda, la oposición consiguió otro que es antichavismo, oposición, quítate tú para ponerme yo. Y entonces, en esas dos tendencias han
querido llevar al país durante 25 años. Ok, bueno, es momento de romper con la polaridad. Es momento de... Es momento de darle una Hay que romper alternativa con eso, es verdad. a millones de venezolanos dentro Daniel y fuera de presidente. Venezuela. Dentro y Se fuera de está Venezuela. haciendo publicidad, Daniel presidente. pero mira, si Daniel se hace publicidad a la candidatura, entonces Kiko y yo vamos a hacer publicidad a la consultoría. Nosotros hacemos la consultoría, pues. Yo pensé que ibas a decir al sexo, Ay, Mira. Dios. Pero tú me dijiste que ya no, después del COVID no, tú me lo dijiste. ¿verdad? acuérdate. Pero ahorita se me volvió a ocurrir. Mira, pero ya va, yo quiero, o sea, María Carolina viene a jugar un papel súper importante en el tema de la comisión de primaria, porque ella se retira de la comisión haciendo unas críticas con argumentos. Yo no voy a entrar, bueno, además lo debería de hablar es ella y explicar ella, pero a mí lo que sí me alarma es que hasta cuándo no es posible que un sector, y sobre todo ese sector de oposición que hoy se juega en las primarias, se le tenga que dar a juro un cheque en blanco. A esa gente no se le puede criticar nada. Entonces todo el que dice hoy, mira, pero es que la primaria, y da argumentos técnicos, porque yo quisiera que tú refrescaras aquí cuáles fueron los argumentos de tu renuncia. Yo quisiera que tú refrescaras aquí que esto no es un capricho de tuyo personal o de un sector, sino que ahí habían argumentos de peso que hoy siguen siendo válidos y que además, con lo que está sucediendo hoy de una comisión de primaria que a regañadientes o no se está reuniendo con el CNE, pareciera que está ratificando los argumentos que tú diste. Cuando el 16 de junio la comisión de primaria salió diciendo que íbamos a hacer una primaria autogestionada, era el momento preciso, y ahí asumo culpa, o sea, mi culpa en eso, era el momento preciso para detenernos y decir, ya va. Una primaria autogestionada es otro panorama, es otra serie de procesos, son otras condiciones, y eso no se hizo. Se continuó adelante con un cronograma que ya no se ajustaba a las realidades, y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos un proceso en el cual hasta la semana pasada más de 200 centros de votación no se sabía dónde iban a estar, porque la gente se había retractado, porque resulta que no sabían que iban a ser centros de votación, por un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es el motivo de alarmar al respecto o de despertar alarmas al respecto? Que no podemos volver a engañar al país, que no podemos ir a un nuevo proceso en el cual a la gente no se le diga realmente lo que está ocurriendo. Y es preferible decir, ya va, se organizó mal o cometimos errores o no se contemplaron, vamos a detenernos, vamos a revisar y vamos a hacerlo mejor. Pero eso no ocurre en Venezuela. Pareciera que en Venezuela decir soy humano y cometí un error es pecado también. Entonces, eso es lo que deberían estar haciendo ahora con la propuesta del CNE y no sé, tengo el pálpito de que no va a ocurrir. Fíjate, en el mundo a partir del año 2018 comenzó a vivirse un proceso que, estamos hablando del señor Ceballos y yo, lo hemos hablado nosotros mucho, que es este proceso llamado la posverdad, que tiene que ver con las redes, el auge de las redes. Las redes están llenas, no porque lo diga yo, de muchas mentiras, tendencias falsas, de fake news, de inventos, que hacen que uno desconfíe de lo que viene por allí. Pero luego son un gran negocio. Netflix, Google, YouTube, todo eso son algoritmos que estudian la conducta humana y de alguna manera producen la satisfacción de tus necesidades, y lo ves en la música. Tú empiezas a darle a YouTube, a Spotify o a Tidal, que es el mejor, un tipo de música, y ella te va dando cosas que desconocías pero que se parecen a tu gusto. Y eso tiene que ver con una nueva realidad. Las redes producen, como no, abundante información, pero saturan. Y generan estos liderazgos como Trump, que porque en el 2018 la posverdad aparece con Trump y con los Brits en Inglaterra. Y aparece con Trump porque Trump, que había participado en 1980 en la campaña para romper la polarización americana con el Partido de la Renovación, con el Partido de la Reforma, era liberal, y después con Cambridge Analytica, con los informes de Cambridge Analytica, se vuelve conservador, porque Cambridge Analytica desarrolla un esquema de 1.700 esquemas de personalidad. Ponte magallanero lindo, magallanero feo, caraquista aburrido, Magallanera linda como yo. caraquista farsante, caraquista desconsiderado, caraquista que le pega a la mamá, Arquetipos. sí, arquetipos en los cuales tú puedes ir metiéndole esa tecnología y esa psiquiatría a las redes, descubrir cómo piensa un edificio, una calle,
¿Cómo piensan los seres humanos? Los seres humanos, pero con Llega- mucha afinidad. Ese Llegan a proceso- conocer mejor Así es. a los seres humanos que ellos Que mismos. ellos mismos. Ese proceso produce a Trump, pero después produce a Bolsonaro. Cambridge Analytica es intervenida porque se roba la data de Facebook. Porque al final, en las redes, nosotros pasamos a hacer data. Correcto. Y como data, Ahora somos un se número. produce unos procesos en los cuales yo estoy de acuerdo con lo que dice mi chat. Entonces, mi chat dice que X candidato es fuerte, tiene coraje. Bueno, eso es lo que manda y no manda el debate, la diversidad, porque más bien el que está en contra de mí es mi enemigo. Y ese proceso en Venezuela, con la polarización y todo lo que ha ocurrido, se ha ido solidificando. Nosotros tenemos una polarización más perversa ahora que la de antes. Y hay entonces una negación al debate y a la discusión. Tú tienes que discutir cómo sacar al país de la Mira, crisis, pero tú te cómo das- devolverle el petróleo a la gente. Y eso no lo vas a hacer en un debate de redes donde hay unos laboratorios de una gente que agarran unos mítines chiquiticos, les toman una foto y lo hacen grande, ponen unas encuestas y unas tendencias Ya va, que ya son va. distintas Él está a la hablando de María discusión. Corina. No, jamás. Nunca. Él está hablando de No María estoy hablando de Corina. María Corina. ¿Quién Estoy hablando de las es? redes. Que alguien me diga quién es la candidata que bate en las redes. Que alguien me diga quién es la candidata que usa fotos y las monta y las exagera. Indira. Todavía no, pues todavía no soy candidata. Pero fíjense, Todavía. por ahora. Eso lo dijo Por- alguien hace poco. Lo dijo alguien en el 98 y después, perdón, en el 94. 92. El 92. ¿Qué me pasó a mí con la fecha? No Tú sé. me estás poniendo nervioso. Porque Mira. No, mira, ya va, que en el tema de la posverdad, antes de retomar nuestro tema de la primaria, porque se transversaliza lo que estamos viviendo hoy con el efecto de la primaria, porque además te va a echar un cuento, Daniel, la primaria existe en un mundillo. Ve al país, vete a las calles, vete a los barrios, a la profundidad de la Venezuela, que hay una Venezuela que ni siquiera sabe que va a haber primaria. Es más, una amiga nuestra hizo una especie de encuesta en la calle mostrándole la foto de los candidatos a la gente y la mayoría de ellos no los conocían. Sí, sí. O sea, no sabían ni quiénes eran. sea- es más, confundieron a Capriles con Guaidó. Sí, Pobrecito Capriles. Ay, sí, es verdad. Pues, ahí sí te digo mi solidaridad con Enrique. Pero te voy a decir algo. En esta época de las redes sociales, donde lo que se impone es la maquinaria mediática, tenemos candidatos que solo existen en redes sociales y que obviamente conocen muy bien el manejo de esto y por eso pagan sendos laboratorios. Yo lo he venido denunciando un montón de veces. Y, por ejemplo, bueno, te voy a dar ya un tips, ya que vas a ser candidato, te lo doy. O sea, mira, parece que aquí se sustituyó el tema del casa a casa, del contacto, del político. Ay, es más, yo quiero que ahorita, antes de que finalicemos, me hagas un recuento. ¿Cómo se hacía campaña antes? Ah, me está diciendo viejo. Tú me sacaste. Eres el de más experiencia de esta Tú mesa. no eres viejo, mi amor. Tú lo que estás lleno de experiencia. Mira, pero ve, Mira, para darle paso a hacer. Fíjate, Milei acaba de hacer una entrevista, un gringo le hizo una entrevista, 350 millones. Es la entrevista más vista de la Twitter, historia. de X. Sí. Sí. Y entonces resulta que Milei es Pedro Picapiedra. Sí. Quiere destruir el Banco Central. Dice que Argentina ha sido gobernada durante 60 años por los comunistas. Pero ahí lo que gobernaron fueron dictaduras, Sí. gobiernos de todo tipo. Pero tú no me vas a decir que el peronismo nada más que es de izquierda, porque Claro. no es verdad. No. Entonces, son unos candidatos que mienten, dicen lo que la gente quiere oír, dicen barbaridades. El Papa es comunista y cosas de esas. Y al final venden unos argumentos, primero muy mentirosos, muy estafadores, muy emocionales, y no dan pie a que uno disfrute de unos debates como este y escoja lo mejor, los planteamientos más avanzados y se nutre de ellos, porque el que piensa distinto le cae encima. Entonces la primaria también es parte de ese proceso, que es un proceso mundial, pero que en Venezuela se está dando con mucha fuerza, y evita que tú hagas una planificación para ganarle al gobierno, utilizando todo el esfuerzo de todo el mundo y luego compitiendo con unos tipos que saben hacer política. Mira, primarias, oposición, gobierno, polarización política, son usados al igual que esa estrategia de Milei y de Trump Y de María Corina. y de toda esta Y de gente, María Corina. son estrategias para invisibilizar una Venezuela que está ahí, que está tratando de sobrevivir y que hay un gobierno y una oposición, que hay un Estado
que no ofrece más que sobrevivencia. ¿Y dónde está el país en el que yo nací y el que me ofrecía expectativa, el que me ofrecía una carrera universitaria, salir de abajo? ¿Dónde está el país que me hacía soñar con lo que yo quería lograr? Ese país lo cambiaron por este que nos va quedando, en donde quieren poner una camisa de fuerza a todo el país para que no veamos, para que no nos movamos hacia una dirección distinta. Y esto lo digo porque hay que trabajar en reconstruir la política en medio de todas estas dificultades, visibilizar al país, incluso integrar a quienes hoy quieren jugar al juego de la polarización para ocultar a esa Venezuela. Porque yo creo que la Venezuela que puede dar una oportunidad más grande que la de sobrevivir es aquella en donde todos estos actores están reflejados. O sea, hay una Venezuela, Indira, donde tú eres pana de María Corina y trabajan juntas para poder resolver los problemas de Venezuela. Esa Venezuela es la que tenemos que construir. Una Venezuela donde Maduro es un actor político junto con Diosdado y el PSV y salen del poder y pueden volver al poder. Claro que sí. Y no es que vamos a traer a una potencia extranjera, Ni un Mesías. ni a un Mesías para que venga a atropellarnos y a imponernos, porque nosotros somos seres humanos con la capacidad de darnos nuestro propio gobierno, nuestras propias decisiones y construir un futuro. Mira, Kiko, la posverdad. Papel y no veo lo que dice. Mira, ya va. Ya está Pero muy viejito. para redondear el tema de la primaria y volvemos otra vez a la posverdad. Tú en el largo plazo tienes pensado reconciliarte con María Corina. Mira, pero es que ven acá y me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Mi tema con María Corina no es un tema personal. De hecho, yo cuando su papá murió le mandé condolencias, cuando la han atacado, cuando la han agredido. Pero tú trabajarías con ella de la mano para recuperar a Venezuela. Claro, pero ella primero tendría que declinar. Yo me uno a la gente por principios, no por moda. Y de hecho, por eso yo vengo del chavismo. Yo fui chavista y yo dejé de militar activamente en el chavismo cuando yo sentí que mis principios ya no entraban allí. Entonces, hay dos principios que dos condiciones, la palabra condición suena muy feo, suena como imposición. Pero yo le pediría a ella dos cositas nada más para yo sentarme con ella a trabajar lo que ella quiera. Lo primero, tendría que retomar el patriotismo, porque para mí María Corina no es una mujer patriota. María Corina es una mujer que pidió intervención militar extranjera y eso está fuera de mis principios. Y lo segundo es una mujer que ha pedido sanciones para el país, que ha jugado a llegar a Miraflores a través del sufrimiento de la gente. Si ella asumía culpa sobre esas dos cosas, yo me abrazo con María Corina. No te lo hice yo, Kiko. Me abrazo con María Corina en cualquier plaza Bolívar cuando ella le pida perdón al país por el yo creo que habrá que hacer un podcast nada más contigo y María Corina. Pero bueno, el tema era la primaria. Ayer quedaron en que mañana va a haber una nueva reunión. Mañana va a haber una nueva reunión donde ya el CNE hizo una propuesta no sabemos cuándo va a salir esto al aire, pero está la Comisión Nacional de Primaria, están revisando, evaluando una propuesta que le ha hecho el CNE. ¿Y qué tú crees que va a pasar ahí? No sé. Mira, hay una mayoría que quiere ir con el CNE. Sin embargo, ahí hay unas presiones y además unos juegos subterráneos, como dice Daniel, que van a hacer, yo no sé qué va a pasar ahí porque pues, falta muy poco tiempo. Pero además, la primaria es una víctima. No, exactamente, yo estoy de acuerdo. La señora contigo. que hizo el informe de Hop en las Naciones Unidas dice, bueno, Venezuela viola los derechos humanos porque las primarias. No quieren que las primarias se hagan. Hay una conspiración con la primaria. Llega el gobierno y le pone el CNE para burlarse de ellos. Entonces, la primaria, hagan su primaria, Dios mío, déjalos que hagan su primaria. Que salga bien, que salga el que lee, eso no importa. Pero yo lo que no creo es que eso no va el 22 de octubre. No sé. Yo no creo que vaya. No debería poner fecha. Es que está hecho un desastre. O sea, cuando tú tienes todavía tanta incertidumbre sobre las cosas importantes, es muy difícil. Mira, yo voy para el Táchira el sábado, lo que voy a comer con Danielito allá. Y yo voy a un acto. Pasteles y masato. Sí. Ay, nada más. Mira, en la ULA de la Táchira, allá voy al evento. Eso lo habían puesto como lugar de la primaria. Ajá. Yo le pregunto al Negro Zócar,
a Gustavo Sócrates, mira, y ese va a ser el lugar de la primaria. Y me dice, no, yo le pregunté al director y me dijo que no. Hay 30%, según dicen las malas lenguas, que se ha venido cayendo, que son las denuncias tuyas. Claro. Que no está resuelto. Ahora, como es la primaria, hay que hacerla, la primaria, haga tu primaria, Dios mío, déjame quieto. Mira, y la Ay, mejor qué salida, aburrida, y la no me mejor deja vivir salida. la primaria. La mejor salida se la ha dado el CNE. Claro. Porque les dice, aquí hay una propuesta, pero tenemos que cambiar la fecha, tenemos Los le está vamos a ofrecer un ayudando. apoyo técnico, los está ayudando a que corrijan el camino y hagamos lo que el país necesita. Mira, pero además, a mí me interesa más un candidato como el Conde del Guácharo, como un candidato que le habla a los radicales. Cuando fueron a a mí la me gusta UCAP, más un candidato como Daniel Silva. Ay, bueno, porque está peludo, porque está peludo. Mira. Ya tengo un voto. Aquí tienes un voto. Ah, un voto y un ya yo sé corazón. por dónde viene. Mira, ve acá, Venezuela es un país, en la política las audiencias son fundamentales. Venezuela es un país de pobres. Todos somos pobres en este país. En cambio, la clase de esa media radical que habla de Miami, que tiene esos resentimientos, es un grupo muy chiquito. Y para ganar hay que llegarle a la mayoría. Y por eso es fundamental discutir. La mayoría está sin electricidad, Sin agua, sin luz. sin servicios Sin públicos. gasolina. Triste y Los sin agricultores esperanza. están sin gasolina. Se le fueron los hijos, los primos, los tíos. Todo esto que tenemos hoy está lejos, pero lejos de esa primaria. La primaria no es un sentimiento nacional. Y yo lo que quisiera acotar con el tema de la primaria es que se dé, que ocurra, que salga algo de allí, que las personas que quieren participar lo hagan, dentro y fuera de Venezuela, y que vayamos buscando mecanismos para entendernos, porque hay un país que espera más de nosotros y que está perdiendo el oído de esta conversación de esta política que no lleva a ninguna parte. Hay que plantearnos en lo pragmático, hay que superar ese pasado que tenemos, hay que reconciliarnos, hay que darnos una oportunidad. Yo diría, no pongamos condiciones. A mí Maduro me dio 4 años y 6 meses un tour en el helicoide. Bueno, si yo tengo que mañana sentarme con él para reconstruir la Venezuela, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esperar que nuevamente entremos en el conflicto, hay que evitarlo. Yo sé que tú Hay que andas hacer pregonando- todos los esfuerzos para Yo sé que evitarlo. tú andas pregonando la reconciliación. Yo sé que tú estás reconciliando, Oye, pero oye, él lo que perdón. quiere es rozarme. Yo sé que lo que quiere él es rozarme, Perdón, pero no perdón. importa. Estos son los efectos que yo causo. Mira, yo sé que tú estás pregonando la reconciliación, el perdón, y además quiero decirte que te apoyo en esa causa. Porque además yo la defiendo, además yo dirijo una ONG que se llama Reunificados. Lo que pasa es que he aprendido y he entendido que el perdón y la reconciliación parte de reconocer, ¿no? O sea, yo primero reconozco el daño que me hicieron y en base a ese reconocimiento yo decido perdonarte y avanzar contigo. Yo te voy a decir algo, tú Mira, tienes que dura. perdonar, no, ya va a decir un chisme aquí. Ay, mi Tú dedo. tienes que perdonar a 3 personas. ¿A quién? ¿no? Sí, tú. Tienes que perdonar, me gusta eso que acabas de decir, bueno, mira, yo ¿Cuáles son las estuve 3? preso. Maduro, María Corina y Leopoldo, porque María Corina y Leopoldo se portaron muy mal con él, lo abandonaron. Ay, Perdóname, no lo digas tú, lo dije yo. Porque Ay, mira, pero ahora- pero tú sabes por qué lo quiero decir. Ay, Porque Dios. parte de ese liderazgo que hoy quiere gobernar al país es así, es un liderazgo irresponsable que abandona a su gente, que Habla, la habla, deja habla. sola, Lo que que no pasa- los lo que pasa defiende. es que- Creo en el perdón y la reconciliación, pero hay que reconocer lo mal que han hecho. Nos invitaron para hablar sobre la primaria. Y lo cierto ¿Va a es haber que primaria o no va a estamos haber primaria? Bueno, Dígame. mira, yo creo que en las próximas semanas se tiene que definir Porque ya no hay definitivamente. tiempo, se acabó el Ya no hay tiempo. tiempo, ya el tiempo se venció. Mira, A ver, yo no. quiero darte un dato específico sobre la primaria. Hay 106.000 venezolanos que están inscritos para votar en el extranjero en el CNE. Ujú. ¿Sí? Ok. Y se inscribieron 300 y tantos Ah, mil ok. a Ajá. través Muy- de la muy plataforma bien, que se muy creó. bien, muy bien. ¿Cómo van a hacer si fuera de Venezuela votan 200.000? ¿Cómo van a hacer match, verdad? Porque aquí hay una constitución que te da unos parámetros de cómo y quién puede ejercer el voto, la participación. ¿Cómo hacer con esos 300.000 que quieren participar, pero que no están inscritos en el CNE para votar? Entonces, estas son las cosas que a mí
digamos, me Te chocan del preocupa. proceso porque al final va a haber un montón de gente frustrada porque ha sido engañada, porque le han dicho que sí tiene un derecho Mira, que luego no va a mira, poder Creo ejercer. que Daniel. la gran exigencia al CNE en este momento debería ser que se abrieran los centros de inscripción electoral Mira, dentro y fuera del país. Mira, si no no hay puede ele- ser que la gente de Río Chico tenga que ir hasta Los Teques a inscribirse. Mira, si no votan los que están en Estados Unidos, Eso es un le punto. tienes que quitar el 50% a esos 106.000. Pero eso es un punto, Ahora, porque no el- se pueden inscribir en Estados Unidos cuando tenemos relaciones Bueno, consulales. fíjate, entonces eso reduce a que el universo de electores fuera de Venezuela son 50.000. Pero tú sabes que el Imagínate problema más grave de la primaria... la tragedia de ¿tú sabes quitarle cuál el es? derecho al voto. Mira, ¿tú sabes cuál es el problema más grave de la primaria? Que la primaria va a dar 2 candidatos. O sea que la primaria lo que va a terminar es condenando a la oposición a perder. ¿Por qué 2 candidatos? Porque como no se han puesto de acuerdo con los inhabilitados, si esa primaria produce la victoria de un habilitado, los demás, tarde o temprano, cuando vayan al CNE, van a tener que decidir inscribir uno que esté habilitado. Y entonces él, si ganó el inhabilitado, se va a dedicar a fregar Claro. al otro, y dice, no, Claro. yo soy el verdadero candidato, y el otro, no, pero tú no puedes ser, porque... Y allí se va a ir 20%, que es lo que tiene la primaria, entre unos y otros, y al dividir el voto, le está haciendo un favor a Totalmente. Lo quienes único que aspiran lograría a que seguir quienes en el hoy poder. están en Miraflores se mantengan allí es la abstención y la división. Ah. Y a mí Y me en preocupa, eso estamos trabajando. A mí me preocupa enormemente, y aquí es donde vienen, es que todos empiezan y me dicen, es que tú eres antiprimaria porque es que tú eres una Sí eres. conflictiva. Pero es que es que el problema no es ser opositora a la primaria, ese no es el problema realmente. El problema es, y te lo digo Daniel, Kiko, María Carolina, y se los digo con mucha seriedad, a mí me preocupa que hay un sector opositor que obviamente quiere un cambio. Y que lo último, la última hazaña de ese sector de oposición integrado por el G4, que ahora se divide y se multiplica y para transformarse en la plataforma unitaria, la última aventura fue el interinato. Y eso ha dejado una decepción y un dolor y una fractura en un país que le dio un voto ciego a Juan Guaidó y a todo lo que representaba Juan Guaidó y el interinato. ¿Qué me preocupa a mí? Que la primaria sea la continuidad de ese proceso de decepción que lleva a la gente por dentro. Pareciera que Venezuela fuese una molienda de Mesías, ¿no? Correcto. Venimos de Mesías en Mesías, ¿no? El último Mesías fue... Guaidó. Gracias. Y ahora... No, aquí ahora está la niña. Entonces, la niña anda por ahí. Claro, la pero niña anda fíjate, por ahí. en este punto, ¿verdad? Pareciera que la primaria también es para escoger el nuevo Mesías, ¿no? Ya. Porque la unidad se convierte en un fin y no un medio. Correcto. En una trampa. Que es en donde creo erramos, por ejemplo, en los partidos políticos. Convirtieron los partidos políticos en fines, no en medios. Correcto. Convirtieron en sacar al gobierno en un fin. Y en un negocio, Y no en Daniel, no es un vamos a medio. decirlo. Y- Hay un y la sector de unidad- oposición, Daniel, Pero que está entonces hay ganando que plata construir algo con No, nuevo. y mira, esto. este mensaje va a todos los que aspiran al cargo de Mesías. Véanse en el espejo. Gracias por Véanse, reconocerme. véanse en el espejo de el último ensayo interinato. Véanse en el espejo. No. O sea, la tragedia, y que no lo digo por hacer de esto del árbol caído, no, sino es necesario la construcción de un liderazgo colectivo. Y yo creo que le han dado tanta fuerza a esa idea unidad y la unidad y la unidad. Es que sin unidad y unidad, la unidad se convirtió en el nuevo Dios. Pero es El nuevo- mentira. prendamos las velas. velas a la Es un unidad. discurso, es un Y esa es discurso. una trampa, señores. Es un La discurso. alternabilidad, la capacidad para transformar este país pasa por el pluralismo, por el liderazgo La colectivo, aceptación. por el reconocimiento del otro, pasa porque dejemos las agendas de los mesías y empecemos a tener la agenda de la gente, No, lo que pasa la agenda es de los que- agricultores, que no tienen la agenda del gasolina en el país, Táchira y la le traen agenda- la comida la a los agenda- caraqueños. Yo coincido contigo en que la agenda del país no es la que está en la mesa, pero ahora vamos a estar claros. Hay que decir. Ajá, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo creo, primero que nada. Yo voy a que no promover el está- peso ¿El peso? como moneda. El beso, el beso, No, el beso. No, el peso. El peso. No, Y hay que hacer, hagamos una primaria, Ya ¿cuál ves, es la pero moneda? ¿Tú Pues? no me vas a besar entonces? Dios. Mira, la novia está por ahí. No, Mira. pero es que ya esto no es No, un problema no, de novias no. ni de esposas, esto es un tema de políticas No, públicas. no queremos es que ser- tú no estás promoviendo el beso. No queremos sexualizar. No, el peso. Ah,
peso. No, yo estoy muy gordo, Daniel, yo estoy muy El gordo. peso. Y yo también. Pero yo no estoy de acuerdo con el peso. Yo creo que el bolívar tiene que recuperar Totalmente. su posición y su valor. Yo creo que no tenemos que importar nada de ninguna parte. Nosotros tenemos aquí bastante con qué hacer. Claro, y, claro. y tú y yo somos andinos. Tú eres tachirense, Claro. yo soy trujillana. Y en nuestros Andes venezolanos hay suficiente con qué recuperar este país. Claro. Y en el oriente también, Sí. todo Venezuela. Yo creo que hay que explicarle a la gente, y tú acabas de hacer una pregunta, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya hemos hablado suficiente, cómo está el país, cómo va la cosa. Quienes no estamos dentro de la primaria, por ejemplo, yo que no he promovido la primaria como mecanismo, no porque me oponga per se a ellos, sino porque desde el día 1 dije que lo más importante era que la oposición lograra ir a un cónclave, así como cuando se elige al Papa, que se encierran en el Vaticano y buscan no al que representa los intereses, sino al que de verdad puede competir y el que puede llegar lejos. Y yo siento que la primaria, como está preparada para el 22 de octubre, no le va a dar a la Mira, oposición digo ese una cosa que candidato tú o ese acabas de candidato. decir, Dígala. que es el error fundamental. La primaria de la oposición, ese no es el criterio. Tenemos que buscar el país, una política que le permita al país, como dice el doctor Ceballos, encontrar caminos para el desarrollo, Correcto. para que no se vaya la gasolina, la luz, para que la gente regrese, para que todos nos sintamos orgullosos de ser venezolanos y gritemos juntos, agárrense de las manos. ¡Ah! Mira, ¡Viva el Magallanes va a ser campeón, eso sí, nada. Mira, ya estaba repitiendo la foto de la primaria, ¿no? Sí, Y yo mira, no quería levantar la mano. Mira, pero yo no sé si Lo que pasa es que tengo un hueco en la camisa. el pobre pero iba acostumbrado a levantar la mano siempre, coño, ese día no No, le levantar la mano. Mira, Bueno, porque pero tenía- Pero iba, que ha venido levantando mano, no sé. Eso es para que tú veas qué es lo que hay en ese sector. Esa Mira, es la vamos a acabar democracia. con esto porque Mira, ya está yo- bueno sí, ya. Mira, ven acá, yo- ven acá, yo quiero decir algo. Dame un Mira, beso, dame yo un quiero decir beso, algo que dame un beso. casi no me deja hablar Indira, coño. Mira, yo creo que no hace falta una oposición. Hace Ajá. falta país. ¿Qué es lo que hace No hace falta? falta una oposición, hace falta que los ciudadanos tengan mecanismos para participar. Hace falta que reformemos los partidos políticos. Yo Hace creo falta en que eso. reformemos el sistema electoral. Yo Hace creo falta traer tecnología al Estado venezolano. Pero hace falta gente con coraje que Hace asuma falta esa agenda liderazgo. y salga Y el adelante. liderazgo no mesiánico. Hace falta liderazgo en la mujer, en No los coraje. trabajadores, Mira, en los a mí el transportistas. argumento del coraje, la fuerza, todo eso es mentira. Hace falta más cerebro, Ah, pensar. Decirle la verdad a la gente y hace falta más La tiempo para política tener un para programa más inteligencia. largo. Necesitamos un programa más largo. Y mi promesa, cuando yo sea candidata presidencial, es que este programa va a durar 5 horas. Como esto tiene que durar más que el mazo o más que a los presidentes, no sé. Mira, ¿será que Chao. Chao. No, ¿qué será más? que nos despedimos? Chao, chao. Chao. Bueno, si querían un podcast controversial, ahí lo tienen.